Muy bien, buenas noches, estimados alumnos. Pues sigamos con nuestras clases y nuestras lecciones y aprendizaje acerca del derecho internacional público, ¿verdad? Es muy interesante todo aquello que ya habíamos visto. ¿Se recuerdan ustedes la semana pasada cuando habíamos hablado acerca de los elementos del Estado? Cuando habíamos hablado acerca de otras situaciones como las relaciones entre los estados y decíamos que esas relaciones para el tema del derecho internacional público se lleva a través de los órganos internos de cada estado, por ejemplo, de los jefes de estado, en este caso el presidente de la República, luego los secretarios o los ministros de Relaciones Exteriores, como el caso del canciller en Guatemala, todos aquellos agentes diplomáticos, entiéndanse cónsules o entiéndanse embajadores, ¿verdad? Y que esto se venía a representar generalmente para el caso de Guatemala y de la mayoría de los estados en los nombramientos que se hacen de embajadores plenipotenciarios, que es decir, con misión específica de representación total, llamémosle así, ante el país que están acreditados o de los embajadores que nosotros recibimos. Habíamos hablado también la semana pasada acerca del reconocimiento internacional del derecho internacional público y a esto nos referíamos, como ustedes bien recordarán, a un acto al cual llamamos un acto unilateral del Estado, en este caso del Estado de Guatemala, en el cual, por ejemplo, se viene y se define concretamente como ese acto o conjunto de actos por medio del cual Guatemala o cualquier Estado comprueba, acepta y ratifica, digamos, una situación o una pretensión, un tratado, por ejemplo, internacional. Y que esto puede darse a través de, por ejemplo, el reconocimiento de los estados, ya lo habíamos hablado, el estado de Guatemala, lo decíamos la semana pasada, fue crucial en 1948 para el reconocimiento, por ejemplo, del estado hoy por hoy de Israel. Es de los pocos países en el mundo, como lo decíamos también la semana anterior, que reconoce a China-Taiwán como un estado, aunque la mayoría de países, el Concierto de Naciones en general, no reconocen a China-Taiwán como un país independiente, sino que como parte de China continental. El reconocimiento de los gobiernos, como pasó el 14 de enero, lo hablábamos también la semana pasada, ese reconocimiento internacional del derecho internacional público, y se daba también el reconocimiento, que esto ya pasó en Guatemala, ¿no? De 1960 a 1996, por ejemplo, de grupos insurrectos, de grupos beligerantes o de grupos nacionales o nacionalistas. En este caso, entiéndase, por ejemplo, para el caso nuestro, la guerrilla como la URNG o en el caso de Colombia, por ejemplo, como son las FARC. Estos también son parte de esos sujetos que son reconocidos, llamémosle de esta manera, por el derecho internacional público, ¿no? Y esto es bien, pues, bien importante que nosotros lo tengamos bien claro, para entonces ya partir sobre esa base a lo que queremos llegar el día de hoy. Les estaba comentando que el día de hoy pues tuve ahí algunos problemas para que no me permitieron, de hecho, estar con ustedes directamente como lo hago siempre. Quiero solo mencionarles, porque esto de pronto no es parte de lo que vamos a memorizar, pero sí es parte de lo que tenemos que saber, digamos, al menos en general, que existen tres o cuatro doctrinas por allí sobre el reconocimiento de los gobiernos, pero no vamos a profundizar en cada una de ellas porque sería profundizar en algo que tal vez para este punto en que estamos aprendiendo el derecho internacional público no es, digamos, más relevante. Es relevante que lo sepan los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores, ya las distintas doctrinas que existen acerca del reconocimiento de gobiernos. Pero lo que sí es importante, y aquí es donde tenemos que empezar a prestar atención a este nuevo conocimiento que vamos a adquirir el día de hoy, es que la persona, porque hoy por hoy estamos hablando del derecho internacional público como ese relacionamiento entre los estados. Y es que efectivamente así es, ¿no? Pero la persona, las personas, los sujetos de derecho son quienes de alguna manera generan la existencia del derecho como tal. Eso es obvio. Entonces, la persona, ¿qué papel juega, digámoslo así, ya, en el reconocimiento o qué papel juega como sujeto? Vaya, pongámoslo de esa manera. ¿Qué papel juega la persona como sujeto?
del derecho internacional público, ¿no? Porque esto es importante. Existe derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público, relacionamiento entre estados; el derecho internacional privado, relacionamiento entre personas de distintos estados para comercio y para un montón de cosas más. Entonces, en el derecho internacional público, ¿cómo podemos decir que la persona va a jugar un papel como sujeto importante? Bueno, esto se explica muy fácilmente. Así como tenemos todas las normas ordinarias, las normas reglamentarias, la norma constitucional y todas las normas que ustedes conocen y estudian en su carrera de derecho, las cuales nos obligan derechos y nos obligan y nos otorgan obligaciones, ¿no? Nos otorgan derechos y obligaciones, y las cuales son de estricto cumplimiento, ¿no? No es que es opcional cumplir o no una norma, cumplir o no un mandato legal o alegar desconocimiento de él, que no se puede, ¿no? Tal y como reza la ley del organismo judicial. Entonces, la persona en el derecho internacional público juega un papel crucial, ¿no? Porque son las personas quienes hacen que se mueva, que se movilice, que se agilice esto que conocemos al día de hoy como derecho internacional público. Hay ciertas normas, fíjense, estimados alumnos, de derecho internacional que van referidas o que van directamente establecidas para los individuos. Esto es obvio, ¿no? Porque el Estado, como ya lo dijimos, es un ente etéreo. Yo no puedo ver al Estado de Guatemala, no puedo ver al Estado de Canadá, no puedo ver al Estado de Honduras, porque sabemos que son países, sabemos que tienen su territorio, pero ese territorio también sabemos que son líneas imaginarias. Lo que sí tienen cada Estado fuera de esas líneas imaginarias son personas, son individuos como usted y como yo, que son quienes son precisamente los sujetos o las personas, pues, quienes debemos de sujetarnos, inclusive a estas normas de derecho internacional público, como por ejemplo las normas emanadas del tema de lo que son los derechos humanos específicamente. ¿Por qué? Porque las normas que emanan del derecho internacional público no son distintas y no son para nada diferentes a las otras normas ordinarias que ustedes han estudiado en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho de familia, en el derecho laboral, en el derecho mercantil, en cualquier rama del derecho, tanto público como privado. ¿Por qué? Porque estas normas de derecho internacional público, sobre todo las de derechos humanos, pero todas en general, le otorgan igualmente, como cualquier norma, a las personas y a los individuos de los estados que se adhieren a estos tratados, a estos convenios, a estas situaciones o al concierto de naciones como en Naciones Unidas, les otorgan derechos y les otorgan deberes, ¿verdad? Estas normas, eso sí, hay que decirlo de esta manera, para el tema del derecho internacional público, estas normas pues devienen precisamente de lo que conocemos como tratados internacionales. Y estos tratados internacionales a veces también pueden devenir, fíjese usted cómo es esto, de las normas consuetudinarias, o sea, de la costumbre como tal. Por eso es que le decía, fíjese que en el derecho internacional público no es tan importante, sí lo es siempre, ¿no? Los tratados son escritos, pero a veces no es tan importante que todo sea tan escrito. Se recuerda el ejemplo que le ponía del tema de Belice. Un canciller guatemalteco dijo ante el seno de Naciones Unidas: Belice es un país independiente y lo reconocemos como tal, y eso ya consuetudinariamente, es decir, en el concierto de naciones, por costumbre, una de las grandes 5 fuentes del derecho en general, pues ya es reconocido, ¿no? Y estas normas emanadas de los tratados internacionales de cualquier materia, no solo de derechos humanos, estoy hablando del derecho internacional público, se caracterizan porque la infracción a estas normas emanadas de los tratados del derecho internacional público no hacen responsable directo de la violación al Estado, de la violación de las normas, me estoy refiriendo. Quiero decir, no hacen directamente responsable de la violación de la norma al sujeto, quiero decir, corrijo, no hacen responsable directamente de la violación de una norma a un sujeto individual, hacen responsable de la violación de la norma del derecho internacional público a un Estado, y el Estado es sancionado. Por ejemplo, cuando el Estado de Guatemala las últimas veces, la última vez que aplicó la pena de muerte, bueno, las últimas 3 veces, 2006, 2008 y 2010, fue sancionado por instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo, a pagar como Estado de Guatemala a las familias
supérstites de aquellos que fueron condenados a muerte en su momento y que se les ejecutó la pena capital, la pena de muerte. Y esto porque el derecho internacional público, repito, no hace responsable de la violación de estos tratados internacionales en materia de derecho internacional a la persona en lo individual. Eso ya es para el derecho internacional privado. Hace responsable al Estado. Cuando el tema, por ejemplo, de Rigoberta Menchú, cuando el tema, por ejemplo, de Helen Mack y su hermana Mirna Mack, que fue asesinada por el Estado de Guatemala, bueno, pues la indemnización la tuvo que pagar el Estado de Guatemala a estas personas. Por supuesto que el Estado de Guatemala no produce nada, pues produce deudas y produce burocracia. Eso sale de los impuestos que pagamos cada uno de los guatemaltecos. Entonces, es importante a este punto recapitular lo que les quiero decir. Cada vez que se violenta, aunque sea por individuos, ¿no? Particulares, que se violenta una norma, un tratado en materia de derecho internacional público, el Concierto de Naciones como tal hace responsable de esa violación de la norma al Estado directamente, no a una persona en lo individual. Y es el Estado el que tiene que, en todo caso, hacer un resarcimiento, pedir un perdón, un resarcimiento económico o alguna otra situación, digamos que se le imponga como sanción, o las sanciones económicas que muchas veces se imponen a los estados, como por ejemplo el bloqueo que se impuso por muchísimos años a Cuba, o las sanciones económicas que impuso, por ejemplo, la OTAN a Rusia, ahora con el tema de la guerra ya de hace más de 2 años entre Rusia y Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania como tal. Entonces, esto es bien, bien importante de saber. Las sanciones derivadas del derecho internacional público, no a la persona, sino que en todo caso a los distintos estados. Y muchas veces estas sanciones vienen derivadas de violaciones particularmente, no únicamente, no, particularmente de violaciones a los derechos fundamentales, es decir, violaciones a los derechos humanos de las personas. Aquí digamos en este punto que habrían cuatro cosas, cuatro puntos interesantes que podemos observar, que podemos analizar y que podemos discutir, debatir y obviamente tener en consideración en esto que estamos hablando. Y estos cuatro puntos, llamémosle así, que deben de observarse en este caso, digamos desde el punto de vista de los derechos y deberes que surgen del derecho internacional, son los siguientes. En primera instancia, va a existir cuando hay violaciones a estos tratados en materia de derechos humanos, va a existir en primera instancia generalmente una responsabilidad de orden penal. Fíjense ustedes, por eso repito una vez más el tema de los condenados a muerte. Condenados a muerte que, por ejemplo, los del año 2006, que fueron dos, fueron condenados confesos de haber secuestrado a una niña de 4 añitos, tenerla durante 3 días, violándola consecutivamente, descuartizándola y obviamente quitándole la vida, pero al final de cuentas se da una responsabilidad penal en el orden del derecho internacional público al Estado de Guatemala. Y aunque estos eran asesinos y se les aplicó en mi criterio, no hablo en mi criterio particular y personal, porque yo sí estoy de acuerdo con la aplicación de la pena capital, o sea, la pena de muerte, se les aplicó esa no, ellos fueron fusilados, estos del 2006, y el Estado de Guatemala, después de una pugna legal en las instancias internacionales de derechos humanos por violaciones precisamente a delitos considerados de violatorios a los derechos fundamentales por los tratados derechos humanos a los cuales estamos nosotros adheridos, entonces se le condenó al Estado de Guatemala a pagar un resarcimiento de 1.7 millones de dólares a cada una de las dos familias de estos asesinos confesos, lo cual a veces uno dice, bueno, es que esta responsabilidad penal, que es la que estamos hablando, que se deriva para el Estado de Guatemala o cualquier Estado, a veces parece injusta, pero así es como funciona. Entonces, cuatro puntos interesantes. Primero, la responsabilidad penal que existe para el Estado que violente, tergiverse o disminuye los derechos que otorgan pues las normas en materia de derecho internacional público. El otro punto importante que tenemos que destacar es, por ejemplo, la protección o los sistemas de protección nacional y sobre todo internacional en el tema específico y concreto de los derechos humanos. Y aquí nos vamos una vez más a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el famoso Pacto de San José,
que es la Declaración Americana de los Derechos o Convención Americana de los Derechos Humanos y todos los distintos pactos de derechos humanos, llamémosle así, que existen en el mundo, el convenio 169 de la OIT para los temas de los pueblos ancestrales o de los pueblos indígenas, los convenios en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de trabajo que también existen, donde se violentan por parte de los estados los derechos humanos. Yo creo que ustedes todavía no han recibido la clase o la materia de derechos humanos, pero uno de los productos, de los conceptos, mejor dicho, esenciales en materia de derechos humanos es que al menos en la teoría, el único que puede violentar derechos humanos es el Estado, cualquier Estado. Por ejemplo, en una ejecución extrajudicial es el Estado el responsable. Por ejemplo, en el tema de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a los privados de libertad, es el Estado nuevamente el que violenta estos tratados, convenciones o convenios que se tienen en materia de derechos humanos. Por eso es que el derecho internacional público primero genera esta responsabilidad penal de la cual ya hablamos, esta protección a veces excesiva, de decirlo, ¿no? En el plano de derechos humanos, pero también genera otras cuestiones y eso lo estamos viviendo hoy por hoy en América Latina. Genera también la situación de la existencia de la figura del asilo o la figura de los refugiados. Voy a empezar por esta última. Cuando en Guatemala se estaba combatiendo en esos 36 años el conflicto armado interno, la guerra, ¿no? En Guatemala, hubo mucha cantidad de personas que pertenecían a la guerrilla o muchas personas afectadas por la guerra, ya sea por la parte del ejército de la guerrilla, que salieron a México, particular y principalmente a México y a Costa Rica, en calidad de refugiados, ¿ya? O en calidad de asilados políticos, lo que hoy está para huir de la violencia, ¿no? Y para que no los mataran. Lo que hoy, por ejemplo, está pasando con los venezolanos, que están viviendo una situación ya de más de 20 años de desgracia en ese país por el gobierno izquierdista de Chávez primero y de Maduro ahora, que ha venido a ser del país más rico de toda Latinoamérica y convertirlo en la nueva Cuba. Entonces, por eso esa gran cantidad de migrantes, llamémosle así, esa gran cantidad de peticiones, sobre todo hacia países como Estados Unidos, de asilo político o de refugio en ese sentido, huyendo de la guerra. Los palestinos han hecho lo mismo por ese conflicto que mantienen allá con Israel. Y Siria, por ejemplo, en el Medio Oriente, es otro país que produce muchas personas que huyen de la guerra y que particularmente o se asilan o piden refugio en el Líbano, ¿no? Para huir de la guerra y de las atrocidades de la misma. Y por último, después de este tema que es de lo de la responsabilidad penal, protección a los sistemas valga de la redundancia, de protección en el plano de los derechos humanos y el tema de generar derecho de asilo y de refugiados, está el acceso directo, ahora sí, que el individuo, fíjese usted cómo es esto interesante, que el individuo en particular tiene hacia los tribunales internacionales, agotadas las instancias nacionales, hacia los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Por eso es que les decía anteriormente, ¿no? El tema de Rigoberta Menchú, el tema de Helen Mack, el tema de los familiares de las personas que se les ha aplicado la pena de muerte en Guatemala, pues tienen derecho a acceder, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estos tribunales internacionales a los cuales nosotros estamos adheridos y tenemos que hacer caso como Estado de Guatemala a las sanciones que se nos imponen. Es donde ellos han ganado estos casos en contra del Estado de Guatemala por violaciones flagrantes a los derechos humanos por parte de lo que es el Estado de Guatemala, de su sistema de justicia, de su sistema de salud, de su sistema de seguridad, etcétera, en general del Estado de Guatemala, y es donde tenemos que posteriormente venir y directamente pagar, ¿verdad? Pagar económicamente, pecuniariamente a los familiares de estas personas. Por eso es que aunque el derecho internacional público es la relación entre estados, entre comillas, los sujetos individuales conformamos una parte fundamental del quehacer del derecho internacional público, sobre todo en materia de protección de derechos fundamentales, de derechos humanos, de violaciones a delitos
de lesa humanidad, por ejemplo, como el genocidio, ¿verdad? Como la tortura, por ejemplo, ¿ya? Que son delitos de lesa humanidad, delitos que nunca prescriben, delitos que siempre pueden perseguirse. Entonces, por eso es que decimos que la persona en lo individual es esencial como un sujeto del derecho internacional público, pero no solo la persona en lo individual, es decir, usted y yo podemos ser precisamente esos sujetos, llamémoslo de esta manera correcta, sujetos del derecho internacional público, sino que también sujetos del derecho internacional público hay otros, como cuáles me va a decir usted. Bueno, en primera instancia tenemos a las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, ¿y a qué me estoy refiriendo con organizaciones internacionales? Me estoy refiriendo, por ejemplo, para citarle algunos ejemplos, a la ONU, me estoy refiriendo a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, me estoy refiriendo a la CEPAL, que es una organización de Naciones Unidas referida al tema de finanzas y otras cosas, a la UNESCO, que va referida al tema de los patrimonios culturales, a la UNICEF, que protege a la niñez, al Banco Mundial, por ejemplo. Ya estas son estas organizaciones internacionales, casi todas, casi en su totalidad, derivadas para este caso occidental de lo que y del mundial también, que conocemos como Naciones Unidas. Estas organizaciones internacionales también, aparte de uno como sujeto individual, también estas organizaciones internacionales, estimados alumnos, son sujetos. Y esto tenemos que tenerlo bien claro, sujetos del derecho internacional público, ¿no? ¿Por qué? Porque estas organizaciones están dotadas de una personería jurídica, tienen una personalidad jurídica que les permite actuar, personalidad jurídica propia, tienen una autonomía y tienen un campo de acción al cual le hemos dado acceso también los distintos estados que conformamos, por ejemplo, el Concierto de Naciones dentro del seno de Naciones Unidas, ¿no? Que es donde nosotros estamos adheridos. Y como tales, como sujetos, ¿verdad? Que tienen sujetos dentro del derecho internacional público que tienen personería jurídica, tienen entonces la capacidad, como la tenemos en casos civiles o penales aquí en nuestro país para las leyes ordinarias, estas organizaciones internacionales tienen la capacidad para ser titulares de derechos, fíjense ustedes, de los cuales pueden prevalecer muchas veces y en la mayoría de las ocasiones obligaciones de estricto cumplimiento a nivel internacional, cuyo incumplimiento por parte de los estados hará que estos estados sean sujetos, por ejemplo, a una sanción, como ya les venía diciendo, a sanciones generalmente de orden pecuniario, es decir, a sanciones que vienen impuestas a través de cuestiones económicas, resarcimientos generalmente que se tienen que dar. El Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, es otro sujeto de estas, digamos, es otro ejemplo de estas organizaciones internacionales. La UNESCO también, la FAO, por ejemplo, que es la agencia que se encarga de los temas de alimentación mundial para el tema de Naciones Unidas, es otro de estos ejemplos de estas organizaciones. Estas organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional, lo vuelvo a aclarar, pero aquellas cuyos miembros son los estados, ¿verdad? Por ejemplo, entonces pueden celebrar, fíjense ustedes, o mejor dicho, estas organizaciones tienen la suficiente capacidad por su personería jurídica de celebrar directamente ellas, sin pasar por el seno de Naciones Unidas, sino que ellas, directamente el BID, directamente la UNICEF, la FAO, etcétera, la UNESCO, tratados con los estados, ¿ya? Y nosotros hemos celebrado muchos de esos. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en muchísimas ocasiones, no sé, no les sabría decir cuántas, ha otorgado préstamos per se, sin pasar por el seno de Naciones Unidas, aunque pertenezca al Estado de Guatemala y a muchos estados en Latinoamérica y en el mundo. La UNICEF ha celebrado también convenios con Guatemala. Cualquier agencia internacional de estas, la OIT, por ejemplo, que ya le mencioné, la CEPAL, la UNESCO, etcétera, han celebrado tratados con el Estado de Guatemala y con muchos otros estados. Entonces, fíjense ustedes cómo estas organizaciones internacionales vienen a cobrar una relevancia y un matiz bien importante dentro del contexto del derecho internacional público, ¿verdad? ¿Por qué?
porque teniendo esa facultad o esa atribución que les permite esa personería jurídica propia que tienen para celebrar tratados, primero, directamente de organizaciones con los estados, pero también tienen la capacidad y la personería jurídica suficiente para celebrar tratados entre sí, entre estas mismas agencias o organizaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues de alguna manera representan hoy por hoy, por excelencia, a esos sujetos del derecho internacional público, por lo menos en países como los nuestros, países tercermundistas, donde estamos absolutamente ligados a lo que diga Naciones Unidas y sus distintas agencias. Es decir, no podemos abstraernos, no podemos estar absortos, no podemos estar fuera de ese concierto de naciones, y por eso es que aquí en Guatemala hay representación prácticamente de todas esas agencias y muchas más que les he mencionado, que son agencias derivadas de las Naciones Unidas que tienen un quehacer muy importante, un quehacer, digamos que muy dinámico dentro del derecho internacional público que se ve en el día a día en los distintos estados. Y por ejemplo, para el caso de Guatemala, pues es evidente, ¿no? Todas estas, la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud, que también pertenece a Naciones Unidas, bueno, pues tuvo un papel fundamental y preponderante, ustedes lo recordarán, en el año 2020-2021, cuando se dio la situación de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y dictaba normas que eran de cumplimiento estricto, ¿no? En todas las naciones, dictaba recomendaciones. Y como nosotros tenemos como estados tratados celebrados con cada una de estas agencias por aparte, pues simple y sencillamente nos tenemos que adherir, porque en su momento nos adherimos también a esos tratados, nos tenemos que adherir a las resoluciones, a las disposiciones, a las recomendaciones que estas agencias pues dan a cada uno de los estados o dan al mundo entero. Y aparte a nosotros como Guatemala no nos queda ninguna otra opción ya, porque todavía somos un país muy pequeño, un país que no se ha dado a respetar en el ámbito internacional, un país absolutamente dependiente, entre comillas, de las ayudas de estas agencias u organizaciones internacionales, de los préstamos del BID, por ejemplo, de los préstamos del Banco Mundial. Que bueno, si venimos a hacer un análisis como tal, en qué han servido esos préstamos, esas ayudas, estas subvenciones, estas donaciones de la Unión Europea, de la cooperación alemana, japonesa, taiwanesa, italiana, la que usted quiera, hombre, es que realmente o no lo hemos sabido aprovechar o los distintos gobiernos no han sabido aprovechar estas supuestas ayudas, o estas supuestas ayudas simple y sencillamente son para otra cosa, ¿no? Y son, por ejemplo, hoy por hoy, al menos estoy hablando hoy por hoy, para generar en el mundo una necesidad de seguir unos planes que están establecidos también por este tipo de agencias, como la Agenda 2030, ¿no? Que viene disfrazada acerca de cuidar el medio ambiente, disfrazada de cuidar los derechos humanos, disfrazada de cuidar un montón de cosas lindas, ¿no? El trabajo, el entorno y todo eso, pero que realmente lo que trae es el querer implementar o el querer implantar a nivel internacional a través del poder, porque tienen un poder real, no estas agencias internacionales como las Naciones Unidas. Vaya, si no tiene un poder real, para que aceptemos, por ejemplo, en estados como Guatemala, que todavía no lo hemos hecho, el hecho de que puedan darse el matrimonio igualitario, el matrimonio, por ejemplo, entre hombre y hombre y mujer con mujer, cosa que para empezar no lo permite la Constitución misma, y que aceptemos cuestiones como el aborto, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, como es quienes defienden las feministas, feminazis, como les dicen, que defienden esta situación, que dicen, es mi cuerpo, es mi decisión. Su cuerpo sí, si se quiere hacer una cirugía, si se quiere cambiar la nariz, cambiar alguna facción, pero cuando estamos hablando de que dentro de su cuerpo hay otra vida, ya no es necesariamente su cuerpo, estamos hablando realmente de otra vida. Lo que pasa es que perversamente nos lo hacen pensar así. Entonces, hablando de este tema de los sujetos del derecho internacional público y cómo los sujetos en lo individual podemos serlo cuando se nos violentan los derechos individuales o fundamentales o derechos humanos, cómo estas agencias internacionales o organizaciones, organismos internacionales son los principales sujetos del derecho internacional público o los que van marcando tendencia o la pauta por dónde es que se va a manejar el tema de las agendas internacionales, pues también están como sujetos del derecho internacional público, y esto no lo tenemos que olvidar, en lo que llamamos esa comunidad beligerante. Lo que menos tiene el mundo hoy por hoy, aunque lo parezca,
lo que menos tiene es paz. Entonces, para el tema del derecho internacional público, la comunidad beligerante está plenamente reconocida. ¿Y a qué me refiero con esta comunidad beligerante? Países, naciones u organizaciones guerrilleras clandestinas, Hamas, ISIS, etcétera, las FARC, la URNG en su momento, el FMLN allá en El Salvador en su momento, están reconocidos también como sujetos del derecho internacional público. Y esto porque existen directamente normas, del derecho internacional público que reconoce como sujetos de derecho internacional público a toda esta comunidad beligerante. Y ojo que en esta comunidad beligerante muchas veces entran aberraciones como grupos terroristas o como grupos extremistas. Cuando le hablo de Hamas, cuando le hablo de ISIS, estamos viendo que esos son unos grupos que literalmente son grupos terroristas, literalmente, ¿no? Asesinos sin piedad, pero que este concierto de naciones y ese respeto extremo a veces a los supuestos derechos humanos les da ese reconocimiento. Entonces, por eso también vienen a ser parte de esos sujetos del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque para el derecho internacional público la existencia de esta comunidad o de estos grupos beligerantes, guerrilleros, extremistas o lo que usted quiera, reviste una importancia vital, hay que decirlo lamentablemente. Eso sí, estos movimientos beligerantes deben de tratarse para el derecho internacional público de movimientos auténticamente nacionales, en los cuales, al menos en la teoría, no se admite injerencia extranjera. Pero le digo que esto es al menos en la teoría, ¿no? Porque muchas veces estos grupos guerrilleros, por ejemplo, como pasó con la guerrilla en Cuba o como pasa con la guerrilla de la guerrilla, mejor dicho, no los contras, la guerrilla que estaba de los sandinistas en Nicaragua, en Guatemala, o la guerrilla misma en Colombia de las FARC, muchas veces hay sujetos internacionales, no nacionales, pues, aunque diga las normas del derecho internacional público que tienen que ser grupos beligerantes nacionales, que las conforman. Y tal es el caso y el ejemplo emblemático del Che Guevara. Ernesto Guevara, argentino, pero era parte de aquella comunidad beligerante, solo que en este caso de la guerrilla que después llegó a Cuba precisamente con Fidel Castro a gobernar ese país y a destruirlo también, porque eso hay que decirlo. Entonces, el levantamiento, el surgimiento, por ejemplo, los zapatistas allá en Chiapas, en México, no en su momento, de estos grupos beligerantes en los países donde puede surgir, y en Guatemala surgieron. En Guatemala, parte de la URNG, que fue la unión de los grupos beligerantes, realmente los originales eran el EGP, que era el Ejército Guerrillero de los Pobres, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Rebeldes, la ORPA, la Unidad Revolucionaria del Pueblo en Armas, y el Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT, que después se unieron los cuatro en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, conocida como URNG, y que después, con la firma de la paz en el 96, pasaron a ser partido político y ahí están todavía en el Congreso, ¿no? Pero son grupos que, afortunada o lamentablemente, el derecho internacional público no solo que reconoce, sino que también los protege y les brinda, de alguna manera, que parece hasta cierto punto no del todo correcta, sino que más bien perversa, protección y reconocimiento, porque el levantamiento de estos grupos beligerantes debe estar regido por las normas, perdón, y por las costumbres de la guerra, ¿no? Porque recordémonos que el derecho internacional humanitario es parte precisamente del derecho internacional público. El derecho internacional humanitario es el que hay que respetar cuando hay grupos beligerantes. ¿Y qué es el derecho internacional humanitario? El derecho que existe precisamente en los países que hay grupos beligerantes, en los países que hay guerra. Y esto viene dado particularmente para que ustedes lo puedan ver, investigar, saber y conocer por la famosa Convención de Ginebra, entre otros. ¿Y qué dice la Convención de Ginebra? Que, por ejemplo, cuando en los países en guerra, ¿no? Un ejército o un grupo de estos guerrilleros o beligerantes captura rehenes del ejército o de los grupos guerrilleros, no se les puede torturar, sino que hay que tratarlos, bueno, al menos teóricamente, ¿no? Porque Guantánamo en Estados Unidos sabemos que sí tortura a quienes captura de estos grupos beligerantes.
la Convención de Ginebra les brinda protección en materia de derechos humanos. El derecho internacional humanitario es el derecho de guerra, el derecho de que, por ejemplo, se pueda venir y respetar áreas o países neutrales como es Suiza, se pueda respetar, por ejemplo, a organizaciones internacionales que se activan en el tema de la guerra como la Cruz Roja, como la Luna Roja para los países islámicos también. Entonces, aparte de estos grupos beligerantes o profundizando un poquito más, mejor dicho, en estos grupos beligerantes que también son sujetos del derecho internacional público, pues tenemos que definirlos, digamos, para el caso latinoamericano y para el caso guatemalteco específicamente, como los grupos guerrilleros, como los grupos insurrectos, porque de esa manera es que pueden definirse de una forma adecuada y concreta, ¿no? Porque estos son grupos de personas que se levantaron, que se sublevaron, que se rebelaron, ya sea grupos del pueblo, grupos del ejército o de la unión de ambos. Por si usted no lo sabía, fíjese usted cómo es esto. Aunque en Guatemala cuando hubo guerra era la guerrilla contra el ejército de Guatemala, si usted se pone a investigar y concretiza de dónde surgió la guerrilla surgió del propio ejército de Guatemala, de oficiales jóvenes que en 1960 no estaban conformes con la corrupción que había ya dentro del ejército de Guatemala en los oficiales superiores. Y es de allí, de la guerrilla, del propio ejército, de donde surge el primer movimiento de insurrecto o el primer movimiento guerrillero que existió en Guatemala. Cuando John Sosa, Turcios Lima, oficiales jóvenes, van y se van a la Sierra de las Minas y empiezan a formar ese primer grupo guerrillero, salió del propio ejército, fíjense usted, o los zapatistas allá en México, que salió, por ejemplo, de grupos sociales, ¿no? En Guatemala nació el ejército y después se unió la población civil también. En el contexto del derecho internacional público, jóvenes, pues los grupos de insurrección, es decir, los grupos guerrilleros como tal, como los conocemos, constituyen pues esos grupos de personas que se levantan en armas en contra de un gobierno y un gobierno que es de su propio estado, porque la guerrilla de Guatemala se levantó contra el gobierno o los gobiernos del estado de Guatemala. La guerrilla en El Salvador del FMLN se levantó contra el gobierno o los gobiernos que hubo en El Salvador. La guerrilla sandinista se levantó contra el gobierno o el gobierno de César, bueno, el gobierno, mejor dicho, de Nicaragua o los gobiernos de Nicaragua que estaban en esa época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de los grupos insurrectos o los grupos guerrilleros, pues es también materia de ser sujetos del derecho internacional público, por increíble que nos parezca, fíjense, es una situación, repito, que es materia del derecho primero internacional y es materia también del derecho interno del Estado, porque representan un problema estos grupos de insurrección para cada uno de los estados en donde existe. ¿Por qué? Porque cuando hay grupos guerrilleros, automáticamente para el derecho internacional público significa que tiene que haber un reconocimiento en el sentido de que esos actos de esos grupos insurrectos, por increíble que parezca, pues son actos, digamos que, aunque no sean considerados buenos, son considerados como parte de la existencia en sí de esta nación y a los cuales hay que buscarle un camino teóricamente pacífico a través de estas organizaciones internacionales para poner fin a esos grupos sublevados o esos grupos insurrectos, tratando en la manera de lo posible de respetar todo lo que son los derechos humanos de la población civil de esos países. Ahora, solo para quedar bien claros, en países africanos, como Somalia, por ejemplo, particularmente Somalia, hay un grave problema en las aguas internacionales de ese país, con los barcos que pasan por ahí de carga, de piratería. Ojo, los grupos de piratas, porque aunque usted no lo crea, y por favor investíguelo, al día de hoy, sobre todo en lugares como África particularmente y algunos lugares de Asia, existe todavía la piratería. Ese pillaje o esa piratería, ellos sí no son considerados como grupos de insurrectos. ¿Por qué? Porque ellos no, aunque están delinquiendo, aunque están armados, no se levantaron en contra de su propio Estado. No son piratas, llamémoslo así, que se levantaron para actuar en contra del Estado de Somalia. Son piratas somalíes que están allí agrupados
en esos mares africanos, precisamente, pero para hacer pillaje, para hacer robo, para hacer situaciones que implican abordar, robar y quitarle, digamos, la carga, quitarle el dinero, quitarle los bienes que traen los barcos en aguas internacionales. Entonces, esos grupos de pillos, esos grupos de ladrones, como esos piratas, por ejemplo, para poner un ejemplo, los piratas somalíes, ellos sí no son grupos beligerantes, sino que ellos sí son considerados delincuentes, ¿verdad? Porque eso es lo que es. ¿Por qué? Porque no se levantaron como grupos insurrectos en contra de su propio Estado y de un régimen que tiene oprimido al pueblo, en teoría, ¿no? Sino que se levantaron y se unieron para delinquir, para el pillaje. Bueno, hablemos, chicos, para tal vez tratar el último tema de la clase del día de hoy, acerca de, ya que están estos organismos internacionales, ¿verdad? Pues qué rol realmente tienen en el contexto de naciones y en el contexto del derecho internacional público estos organismos internacionales. O sea, ¿qué en concreto, pues, qué es lo que hacen? En general, estimados alumnos, entendemos por organismo internacional a todas aquellas organizaciones que están sujetas a las normas del derecho internacional público. Eso es obvio, ¿no? Cae por su propio peso. Pero que además, como ya lo dije anteriormente, cuentan y tienen personalidad jurídica, y eso es bien importante. Y que a través de esa personalidad jurídica que tienen, pues tienen la capacidad de actuar, la capacidad de obrar, formando o conviniendo entre ellas mismas como organismos internacionales o con los estados en particular o en conjunto, como por ejemplo la OTAN, que es un conjunto de estados, como por ejemplo la Unión Europea, que es un conjunto de estados, la Federación Rusia, que es un conjunto de estados, acuerdos para los distintos estados del mundo para tratar aspectos que son comunes, ¿verdad? También podemos en todo caso decir que estas organizaciones internacionales, que son los principales actores o sujetos dentro del derecho internacional público, son esos grupos o son esas asociaciones, pues llamémosle así, grupos o asociaciones que se extienden y que existen por encima de las fronteras de los estados y que adoptan estructuras orgánicas permanentes, es decir, que se constituyen y se conforman para trascender, ¿no? Y existir durante el tiempo. No son superiores, eso sí, no son superiores, en el caso de Guatemala estoy hablando específicamente a todas las normas, porque recordemos que la ley suprema en Guatemala, según el artículo 175 y 204 de la Constitución, la norma suprema sigue siendo la Constitución y nada por encima de la Constitución. E interpretando, como ya lo dije varias veces, correctamente el artículo 44 y 46 de la Constitución, no es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución, jamás. Simplemente que forman parte, aunque no sean la Constitución como tal, forman parte, se integran a la Constitución política de la República de Guatemala. Entonces, por eso estos grupos o asociaciones, quiero decir, estas organizaciones internacionales son grupos o asociaciones que se extienden por encima de las fronteras de los estados, porque actúan realmente, supuestamente, ¿verdad, chicos? Para beneficio de varios estados. Y por eso, estas organizaciones que generalmente se establecen por un tratado o por una convención multilateral, como lo es el caso de la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas pues surge por la necesidad de supuestamente organizar al mundo, a los países del mundo civilizado después de la Segunda Guerra Mundial, para que ya no se cometan las atrocidades que pasaron en el siglo XX, supuestamente, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Ahí es donde surge la necesidad, en ese año de 1945, de hacer
aquella Liga de Naciones que antes existía y convertirlo literalmente en una organización internacional llamada Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿verdad? O las Naciones Unidas, que es una organización internacional, la principal que hay en materia de derecho internacional público, que se estableció por medio de un tratado, es decir, de una convención multilateral que aceptamos, que firmamos y que ratificamos válida para nuestros estados, cada uno de los estados que en su momento fue miembro original de la ONU o que se ha ido adhiriendo con el paso del tiempo y de los años a todos los estatutos que tiene establecidos y los mandatos para el derecho internacional público, la organización la Organización de Naciones Unidas, la ONU me refiero. Entonces, supuestamente, estas organizaciones internacionales, y yo estoy hablando de la ONU como ejemplo principal, pues existen permanentemente en el tiempo para fines determinados, o para fines que teóricamente, hay que decirlo así, son de interés para todos los estados. Y por eso es que los tratados o las convenciones o los acuerdos multilaterales que existen o las convenciones multilaterales se supone, se estima y se cree, ¿no? Y así debería de ser, que tiene un interés común para todas las naciones civilizadas y para todos los estados que la conformamos. Todos queremos la paz, todos queremos el desarrollo, todos queremos el respeto a los derechos humanos, todos queremos el respeto a los derechos que se derivan de la salud, el respeto a los derechos que se derivan del trabajo, el respeto que se deriva para las personas originarias, para los pueblos ancestrales, para los pueblos originarios de cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, eso es en la teoría y suena muy bonito, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que cuando empezó a existir esto que en el mundo que ha existido siempre, pero que hoy, sobre todo a partir del siglo XX y en el siglo XXI, lo hemos visto magnificado, ¿no? En su máxima expresión a lo largo de la historia del mundo, con la existencia de Naciones Unidas, de los distintos tratados que existen. Bueno, pues existen muchas instancias, muchos organismos, ¿no? Que giran alrededor o que son parte de lo que es la ONU, como por ejemplo la Comisión del Derecho Internacional, y que a veces uno dice, ¿y eso qué es? Porque yo ni sabía que existe. Pues quiero decirles que la Comisión de Derecho Internacional es una de las agencias, de las tantísimas, que conforman la Organización de Naciones Unidas y que de alguna manera se define como esa asociación, ¿verdad? Llamémosle así, de estados que está instituida por distintos tratados o que posea una constitución, como es el caso del Estado de Guatemala, que posean órganos comunes, como nosotros tenemos los 3 organismos o poderes del Estado, que tengan personalidad jurídica distinta de los Estados miembros. Y por eso es que aquí en Guatemala y en varias naciones, pues está la representación de Naciones Unidas. Por eso es que nosotros como Estado de Guatemala tenemos un embajador en Estados Unidos, por supuesto, en Washington, pero tenemos también un embajador en la sede, literalmente en la sede de lo que es las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Es el embajador no, de Guatemala no ante Estados Unidos, sino que el embajador directo y plenipotenciario del Estado de Guatemala ante las Naciones Unidas. O tenemos también delegados, embajador también ante lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿no? Por esta misma situación de la importancia que revisten para el quehacer del derecho internacional público estos organismos o estas organizaciones internacionales. Y por ello, es que tenemos que decir bien claramente, fíjense chicos, que hay características específicas, especiales y particulares que distinguen a estos organismos internacionales que hemos venido hablando tanto en esta noche y en esta sesión. Caen por su propio peso, ¿no? Estas características de los organismos internacionales. No son organismos estatales, no son organismos que le pertenezcan a un solo estado, sino que son una de las características particulares de estos organismos internacionales como Naciones Unidas, por ejemplo, es la internacionalidad. Y por eso les digo que cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque los miembros que integran estos organismos o estas organizaciones proceden de diferentes estados. Naciones Unidas es una, sí,
pero está conformada por la mayoría de los estados que conformamos el mundo al día de hoy. Entonces, hay una internacionalidad, ¿no? Representada ahí en la diversidad de estados que conforman a estos organismos u organizaciones internacionales. También otra de las características fundamentales e importantes que tienen estas organizaciones u organismos internacionales es una estructura orgánica permanente. La Organización de Estados Americanos pues tiene un secretario y tiene una organización permanente y hay representación en cada país miembro. La Organización de Naciones Unidas lo mismo, tiene una representación, una estructura orgánica en su sede en Nueva York y una estructura orgánica que le permite actuar a través de sus distintas agencias y representaciones, como por ejemplo el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en países como Guatemala, ¿no? Para supuestamente la cooperación que ellos brindan a este país. Otra de las características que tienen estos organismos internacionales o características complementarias, podríamos decirle, a esto de la internacionalidad y su estructura orgánica como tal, es la funcionalidad. Porque una cosa es que existan, otra cosa es que tengan estructura y otra cosa es que con su existencia y la estructura puedan funcionar. Y créanme de verdad chicos que estos organismos internacionales sí saben cómo funcionar ellos, sí saben cómo hacer para ellos, pues al menos para sus intereses. Y por eso es que el derecho internacional público hoy por hoy es tan importante, pues de verdad esa funcionalidad es bien dinámica en estos organismos internacionales. Y esta funcionalidad de las organizaciones internacionales, chicos, junto a los estados, sin desplazar a los estados obviamente de la esfera mundial, es la que le permite a estos organismos desempeñar funciones necesarias, hay que decirlo también, lamentable o afortunadamente, funciones necesarias para el funcionamiento teórico, ¿verdad? Óptimo o el funcionamiento bueno de esa sociedad internacional. Aunque en la práctica lo vemos que nunca, aunque han habido periodos de paz, pues nunca hay una paz total en el mundo. Porque aunque hoy podemos decir es que hoy no hay ninguna guerra, no hay una guerra grande así a nivel mundial, es cierto. Teóricamente no hay una tercera guerra mundial, pues si usted quiere. Pero hay conflictos, hay guerras. Hay guerra entre Rusia y Ucrania. Hay guerras entre países, guerras internas, inclusive entre países como la República Democrática del Congo. Guerras entre grupos beligerantes, como ya dijimos, el caso de las FARC todavía, que están ahí funcionando lamentablemente en Colombia y un montón de guerras. Pero lo que estas organizaciones internacionales pretenden es mantener un orden, un control y teóricamente una paz en la sociedad internacional, ¿verdad? Y otra de las características complementarias, que cae también por su propio peso, tiene que ver precisamente en esta carrera tan linda que ustedes han escogido, que es la carrera de las ciencias jurídicas y sociales, el derecho como tal. ¿Por qué? Porque estos organismos o organizaciones internacionales tienen una relevancia jurídica. No podemos decir que no. Esos tratados sí son de alguna manera tratados que atan y que amarran a los estados a que los cumplan sí o sí. Entonces esa relevancia jurídica de estos organismos internacionales es porque todas estas organizaciones surgen por un acuerdo de voluntades. Cuando Guatemala decidió que debía de existir para supuestamente combatir la corrupción y la impunidad, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, la conocida CICIG, no es que la vino en teoría a imponer, aunque también, ¿no? Aunque también a imponer Naciones Unidas a Guatemala y los países disque amigos. Sí lo impusieron, sí presionaron. Pero se dice que es un acuerdo de voluntades porque el Estado de Guatemala, a través de quien lo representa, no hablo solo del presidente de la República, sino que particularmente del Congreso de la República, aprobó la existencia, por ejemplo, en el caso concreto de CICIG, para el funcionamiento de este órgano supranacional como fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aquí. Y estas organizaciones o estos organismos sui generis trascienden los límites directamente de los derechos, trascienden los límites de las obligaciones que están reconocidas por los estados y que de alguna manera se hacen vinculantes porque nosotros aceptamos darle inmunidad total a todos aquellos funcionarios, por ejemplo, derivados de la CICIG. Nosotros aceptamos como Estado que abogados internacionales que no conocían nada del derecho guatemalteco
se metieran a litigar literalmente como querellantes adhesivos, dizque apoyando al Ministerio Público en los tribunales. Y lo aceptamos por esa relevancia jurídica, que es otra de las características complementarias que surgen precisamente de estas organizaciones internacionales. Solo ya para terminar esta sesión, chicos, quiero agradecerles su comprensión. Obviamente recordarles el tema de lo de la semana jurídica y también decirles algo para finalizar con este tema, al menos el día de hoy, de estas organizaciones u organismos internacionales, que las primeras organizaciones internacionales en este mundo moderno y mundo contemporáneo, pues fueron o nacieron directamente del resultado del desarrollo y de la evolución tecnológica que hubo en el mundo. Y esto pues tenemos que remontarnos, al menos en lo que conocemos como organismos internacionales al día de hoy, ¿no? No estoy hablando del Ius Gentium de los romanos, sino que en las sociedades modernas y contemporáneas, a través de la revolución industrial, ahí es donde empezaron a tener una existencia, a formarse y a tener una relevancia estos organismos internacionales. Y esto es a finales del siglo XIX, con ese desarrollo tecnológico de la revolución industrial. Ahí es donde se originaron estos organismos internacionales, al menos como los conocemos al día de hoy, les repito, en el Concierto de Naciones, y se originaron, pues fíjense ustedes, por la necesidad, sí, por las circunstancias directamente, por la búsqueda que había de una cooperación inexistente en esos momentos entre los estados para el desarrollo científico, para el desarrollo social, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo humano, ¿no? Que eso es lo que se escucha bonito de estos organismos o organizaciones internacionales, pero que de alguna manera, pues en el día a día, pues yo, no sé, me queda la duda, ¿no? Que realmente contribuyan totalmente para ese desarrollo humano como tal. Sin embargo, repito, en el mundo contemporáneo y moderno, ese surgimiento de lo que hoy por hoy conocemos como todos estos organismos internacionales que he venido mencionando en esta noche, nace a raíz de las necesidades que se dieron con el desarrollo y avance tecnológico a finales del siglo XIX con la revolución industrial. Y no digamos con la imperante necesidad de poner un alto a los abusos, por ejemplo, genocidas, en este caso de los nazis, hay que hablarlo así, en la Segunda Guerra Mundial, que se dio en el mundo con esa matanza indiscriminada de millones de personas y particularmente de judíos. Entonces ahí es donde se vio después la necesidad de que existieran y hoy por hoy estos organismos internacionales, déjeme decirle usted, muchas veces terminan siendo, y ese es el caso de Guatemala, más poderosos, más influyentes, más incisivos, más presentes de lo que son los propios o las propias instancias nacionales, más poderosos que el propio Estado de Guatemala o cualquier otro Estado pequeño en vías de desarrollo, más poderosos que los tres poderes de Estado, porque nosotros cedemos parte de nuestra soberanía cuando nos adherimos a un tratado o a un convenio internacional. Fíjense, entonces, bueno, por el día de hoy en esta sesión lo vamos a dejar hasta allí. Quiero agradecerles nuevamente su atención. Por favor, de verdad, vean este video. Corresponde a la clase del día de hoy. Y estamos en comunicación. Les recuerdo lo de la semana jurídica, la próxima semana, que hay que estar bien pendientes. Ahí ya les mandé por el correo por el WhatsApp donde nos comunicamos precisamente alguna información ya de esto de la semana jurídica. Y también pues vamos a estar ahí comunicándonos para el tema de nuestro coordinador de la sede de Misco, el doctor Luis Alberto Ramírez, pues nos ha pedido también que tengamos una situación en la cual podamos dejar unas tareas específicas en el contexto de la semana jurídica. Por el momento, quiero agradecerles su atención, que tengan una buena semana y seguimos en contacto y en comunicación. Bendiciones.